Pues amigos, ya estamos de vuelta en Archivos Secretos con una nueva edición dedicada completa y exclusivamente a HAARP. Ya hemos hablado en muchas ocasiones al respecto de la geoingeniería, sobre los distintos proyectos que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado a lo largo de las últimas por lo menos 4 décadas, que es toda una realidad, no es una teoría de la conspiración, la geoingeniería, y de hecho recientemente se anunció un nuevo proyecto que en colaboración de la Asociación Americana de Ciencias, financiado por supuesto con dinero de las agencias de inteligencia de aquel país, desarrollaron un nuevo proyecto de geoingeniería con la intención, fíjense nada más, así lo dicen ellos, no de manipular el clima, sino para empezar, tratar de entender cómo funciona y tratar de ver si es que el clima se puede manipular, como si no lo supieran ya. Y bueno, en el caso particular de HAARP, usted sabe que durante muchos años se negó su existencia, pero después no le quedó a la Fuerza Aérea más que tener que decir la verdad, que en Gacona, en esta pequeña población del estado del noroeste de los Estados Unidos, Alaska, se encuentra ese complejo, esas instalaciones de antenas que son capaces de enviar miles y miles de watts de energía a la atmósfera, particularmente a la ionosfera, con la intención de calentarla y con ello pues manipular la cantidad de humedad que hay en el cielo. Aparte, usted sabe, también el gobierno de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, a través precisamente de la llamada Operación Popeye, sembraba las nubes sobre toda la ruta del Ho Chi Minh en el sudeste asiático, en Vietnam, en Camboya, en Laos, con la intención pues de que la temporada monzónica se extendiera durante mucho más tiempo. Una campaña totalmente exitosa, por cierto, en términos de la manipulación climática, no en términos militares, porque bueno, no fue muy redituable en términos de cuestiones de carácter bélico para el gobierno y particularmente para la milicia de los Estados Unidos, pero sí, la siembra de nubes con yoduro de plata resultó muy exitosa y efectivamente se logró mucha más lluvia. Esto quiere decir que la geoingeniería es real, que se ha utilizado desde hace muchos años y que el gobierno de los Estados Unidos bien que lo sabe. Bueno, pues todo esto para que el año pasado la Fuerza Aérea dijera: HAARP se va a cerrar, se cancelan las operaciones y se va a desmantelar ese complejo de Alaska. Y bueno, pues aquí en Archivos Secretos le traemos el día de hoy la respuesta oficial, que esto no va a suceder, que el mismo gobierno de los Estados Unidos presionó, particularmente una senadora de aquel estado de la Unión Americana, de Alaska, una de las 2 senadores de este estado, para que no se cerrara este complejo, para que no se desmantelaran las antenas, y se van a reabrir. ¿Qué le parece a usted? Ahora, supuestamente, no bajo auspicio de la milicia, sino de un centro académico de la Universidad de Alaska en Fairbanks. Por lo tanto, el HAARP se va a reabrir. Todo lo que usted quería saber al respecto de este proyecto aquí en Archivos Secretos, y para ello, como todos los días, los invitamos a que nos compartan sus opiniones, comentarios, sugerencias, todo lo que usted quiera enviarnos a través de las redes sociales y el correo electrónico, desde luego también, que lo tiene en este momento en su pantalla. El correo crrubio@tercermilenio.tv. A través de Twitter me encuentra como @CarlosOgualito y en Facebook también me encuentra como Carlos Rubio Gualito, donde por supuesto ya tiene usted, y como es habitual en este programa, la nota del día de hoy, que es una nota muy importante. Es una nota de un tema que hemos platicado abiertamente en este canal, hace una nueva realidad, y particularmente en Archivos Secretos, sobre los avances científicos y tecnológicos que prometen que en un futuro cercano se va a poder leer la mente de otras personas. Así como usted lo está escuchando, la famosa telepatía, algo digno de la ciencia ficción y por supuesto objeto de estudio de las paraciencias, nada que tenga que ver con las ciencias formales y exactas. Bueno, pues esto ha cambiado. Hay empresas y hay centros de investigación muy interesados en saber qué es lo que usted piensa, en poder tener la capacidad en un futuro de leer la mente sin necesidad de medios invasivos, es decir, sin operaciones, sin implantar chips en el cerebro.
y nos dicen los científicos, esto va a ser posible en un futuro muy cercano. Cabina, por favor, si nos pueden ayudar, vamos a ver la nota del día de hoy. Aquí la tiene, por supuesto, a través de Twitter, como ya lo vio, en @CarlosGualito y Facebook, aquí en Carlos Rubio Gualito. Es un nuevo experimento totalmente científico que busca precisamente desarrollar la telepatía en base no a las capacidades sobrehumanas, sino a las capacidades tecnológicas y científicas. Un experimento que resultó ser exitoso dentro de las posibilidades, que se llevó a cabo en la Universidad de Washington, allá por supuesto en la Unión Americana. Fíjese que es un experimento que conlleva una serie de dispositivos muy interesantes que se llama interfaz cerebro-cerebro o cerebro a cerebro no invasiva, o WI por sus siglas en inglés. Y básicamente este experimento fue colocar a un grupo de personas a una distancia de 1,5 kilómetros, una que iba a actuar como, nos dice aquí, el inquisidor, o sea, la persona que realizaba preguntas, y una persona que las respondería, ¿no? Obviamente nuestra nota, a la traducción se llama el respondedor, esa palabra no existe en castellano, pero sí, una de las dos personas iba a lanzar preguntas y la otra persona las iba a responder estando a 1,5 kilómetros, solo iba a tener 3 segundos para observar una imagen que a su vez la persona encargada de lanzar los cuestionamientos iba a colocar en una pantalla, y la persona a responder, después de observar esta por 3 segundos, iba a tener 1 segundo más para contestar. Y solamente dirigiendo su mirada a unos objetivos, uno que decía sí, el otro que decía que no. Y bueno, pues de esa manera tratar de averiguar qué es lo que la persona que estaba preguntando de alguna u otra manera lo estaba haciendo. Y el caso, le digo, fue relativamente exitoso, con un 72% de confiabilidad. Se logró precisamente llevar a cabo este proyecto. Y de acuerdo a los científicos de la Universidad de Washington, bueno, esto promete que en un futuro cercano podríamos nosotros tener la posibilidad, ni más ni menos, que de leer la mente de otras personas, solo con una serie de dispositivos tecnológicos no invasivos. Vea usted este video de la Universidad de Washington y regresamos con más. Desde luego, aquí en Archivos Secretos. The inquirer will pick a category, they'll touch through a touch screen, and the category goes over to the respondent on the other side. The respondent is not really gonna respond verbally. Instead, it's just gonna be looking at yes or no labels on a big computer screen. And this will be sufficient for brain patterns that are different and are associated to yes and no to be detected by an EEG system that is placed on top of the respondent's head. On the other side, what the inquirer then does is waits for some brain stimulation, information that's transmitted through the internet, and actually results in the activation of our transcranial magnetic stimulation coil. Their job then is to report whether or not they saw a flash of light. And if they saw a flash of light, that indicates a yes answer. So they use that to continue problem solving and trying to figure out which item in the category the respondent is seeing. The subject is selecting a category. She picked food. Now she sees the possible answers and asked, is it a liquid? The respondent knows which food it is and is answering the yes or no question as to whether or not it's a liquid. You can see the cursor moving toward the answer that the respondent is focusing on. And the computer has decided whether the answer is yes or no. Now the stimulation is being delivered to the inquirer. The respondent's answering the question is the food item served cold. And the stimulation has been sent with the corresponding answer. The final question the inquirer picked is it sweet? And the computer has decided and sent the stimulation to the inquirer.
Pues bueno, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Archivos Secretos y después de haber observado precisamente este video de la Universidad de Washington, ¿qué opina usted? En un futuro cercano podríamos tener la posibilidad de leer la mente de otras personas. Estamos en los primeros pasos, pero simple y sencillamente usted tendría que recordar, por ejemplo, el avance de la tecnología en los dispositivos móviles. Cuestión de unas 3 décadas, ¿cuánto ha avanzado esta tecnología de los primeros teléfonos satelitales, de los primeros teléfonos que, por ejemplo, se encontraban en automóviles, a los dispositivos móviles que tenemos hoy en día sin mayores problemas, una tecnología muy superior a aquella que llevara a los seres humanos a la Luna a finales de la década de 1960. Y estamos hablando de un periodo de tiempo muy breve. ¿Cómo han avanzado, por ejemplo, los ordenadores, las computadoras personales? Pues ahora que tenemos computadoras cuánticas, y estamos hablando de un periodo corto, comparado, por supuesto, al desarrollo de nuestra tecnología, increíblemente breve, muy acelerado. Y la tecnología, además, se multiplica, no avanza en términos lineales, sino que cada nueva generación de computadoras, cada nueva generación de dispositivos móviles y de otro tipo de aparatos, pues conlleva una tecnología muy superior a la anterior. Bueno, pues la Universidad de Washington está desarrollando apenas los primeros pasos en desarrollar una tecnología que nos permita leer la mente de otras personas sin necesidad de utilizar intervenciones quirúrgicas, es decir, no invasivas, ¿no? Por eso se llama WI esta tecnología que está en sus primeros pasos, pero imagínese usted en 5, en 10, en 20, en 30 años. Estamos completamente seguros que alguien será capaz de leer sus pensamientos, el último tal vez resquicio, el último rincón al cual no tienen acceso las agencias de inteligencia, los ministerios de la defensa, las distintas agencias de espionaje, pues, en todo el planeta, que literalmente son nuestros pensamientos y ya ni ahí vamos a estar seguros. ¿Qué le parece a usted la nota del día de hoy de revelacionestv.com? Por supuesto, a través de nuestras redes sociales, Carlos Rubio, no es cierto, @Carlos Gualito en Twitter y Carlos Rubio Gualito en Facebook. Y bueno, muchas gracias, cabina. Estas me andan olvidando las redes sociales, ahí las tiene usted. Y bueno, con respecto al HAARP, le decía hace un minuto apenas que la geoingeniería, que dentro de ella, bueno, pues tenemos los famosos chemtrails o estelas químicas, que ya hemos hablado ampliamente de ellas en este programa, que son toda una realidad, que se encuentran literalmente en los cielos de todo el planeta, que se han hecho análisis, recogidas de muestras de todo lo que cae del cielo y se han encontrado aluminio, se han encontrado metales pesados, se han encontrado bacterias, hongos y otro tipo de agentes patógenos. Se han encontrado cualquier cantidad de agentes tóxicos. Es toda una realidad y parte precisamente de la finalidad de los chemtrails es la manipulación climática. Y en el caso de HAARP, desde luego que también. Oficialmente es solo para investigación científica, que tiene la capacidad de crear auroras artificiales. Pero vea usted, en últimas, qué es lo que nos dicen los expertos sobre este complejo de antenas, que además, por supuesto, la de Gacon, Alaska, no es la única. ¿Qué es el HAARP? Vamos a verlo y regresamos con más aquí en Archivos Secretos. In 1983, I did radiotomography with 30 watts, looking for oil in the ground. I found 26 oil wells over a 9-state area, and 100% of the time was accurate with just 30 watts of power beaming straight into solid rock. HAARP uses 1 billion watts beam straight into the ionosphere for experiments. Picture these strings on the piano as layers of the earth. Each one has its own frequency. What we used to do is beam radio waves into the ground and it would vibrate any strings that were present in the ground. We might get a sound back like, and we'd say, that's natural gas. We might get a sound back like, and we say that's crude oil. We were able to identify each frequency. We accomplished this with just 30 watts of radio power. If you do this with 2 billion watts, the vibrations are so violent that the entire piano would shake. In fact, the whole house would shake. In fact, the vibrations could be so severe underground
that could even cause an earthquake. Bueno, pues ¿qué le parece a usted lo que es el HAARP? Vamos a ir a un corte muy breve y regresando le tengo lo último al respecto de este complejo, la cancelación a su vez del cierre de operaciones. El HAARP continúa y usted se enterará de todo aquí en Archivos Secretos. Extraterrestres en la frontera de México. Profundizaremos en algunos de los casos más importantes de la frontera norte de nuestro país, en donde se han presentado los más impactantes encuentros con seres de otros mundos. Tenía facciones, los puros ojos, no sé cómo le llaman, oblicuos o... Un ser humano, pero era parecido a un ser humano. Andábamos en la cacería de venados y miré una luz grande y se paró a la altura de nosotros. Quizás, debido al inhóspito y solitario de estos sitios, son escenarios perfectos para que estos seres se presenten a aquellas personas que se aventuran en la noche en el desierto. En este especial buscaremos juntos las respuestas. Contacto extraterrestre en la frontera norte de México, solo para suscriptores de tercermilenio.tv. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Correa aquí desde la ciudad de Shasta City, la ciudad del monte Shasta, aquí en los bosques de California. Los parques nacionales de este estado tienen crónicas muy profundas que nos hablan de los seres llamados Nightcrawlers, que habitan precisamente entre estos bosques, al pie de la montaña del bosque Shasta, donde también se habla de un ser llamado Sasquatch o el Yeti. ¿De qué se tratan estas crónicas del pie grande o de los seres Nightcrawlers? Acompáñeme a la próxima transmisión especial el 4 de octubre a las 21 horas, suscribiéndose a tercermilenio.tv. Información que de no suscribirse no encontrará en ningún lugar. Acompáñeme, los espero. Pues bueno, amigos, ya estamos de vuelta rapidísimo en Archivos Secretos y le comentaba antes de irnos un corte comercial que hace poco más de un año, a mediados del 2014, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por fin pues confirmaría la realidad del HAARP, su existencia, que fue un proyecto clasificado como alto secreto desde hace ya varios años, pero que finalmente sí existe. Es toda una realidad, pero la buena noticia a mediados del año pasado es que iba a cesar sus operaciones y eventualmente el complejo de Gacona en el estado de Alaska se iba a desmantelar. Esa era la noticia que por supuesto se la tuvimos aquí en Archivos Secretos y en general también se estuvo hablando mucho sobre el tema aquí en tercermilenio.tv y por supuesto mucho de ello pues nos alegraba en términos del enorme potencial perjudicial que este tipo de proyectos de geoingeniería puede traer y las posibilidades no solamente de estudiar la ionosfera, que es así como lo explicaba el gobierno de los Estados Unidos, en particular la Fuerza Aérea, sino fíjese nada más, es capaz de producir. Y además hay muchos expertos que ya han asegurado y han acusado hoy en día a tecnologías como HAARP de causar enormes daños al clima y catástrofes naturales tales como huracanes. Por ejemplo, extender nuevamente en el caso de Asia las temporadas monzónicas. En otros casos, que llueva una cantidad minúscula de agua y por lo tanto producir sequía e incluso terremotos. Dentro de ellos se ha acusado, por ejemplo, del terremoto terrible de las costas japonesas que produjera, entre otras cosas, el tsunami y bueno, pues la catástrofe natural producida por la planta nuclear de Fukushima, ya que justo
un día antes del terremoto y poco tiempo, de hecho, antes también de que sucediera y el subsecuente tsunami, hubo ciertas anomalías en la ionosfera de la Tierra sobre Japón, lo que de alguna u otra manera despertó las suspicacias y mucha gente pensó que era producido ese terremoto por tecnologías como el HAARP. Se ha acusado, por ejemplo, de producir el terremoto de Puerto Príncipe, que causara también pues, una enorme catástrofe en aquella parte de la isla de la Española. Bueno, ¿quiere usted saber qué es lo que opinan los especialistas sobre lo que puede producir HAARP? Vamos a verlo y regresamos con más aquí, por supuesto, en Archivos Secretos. President Reagan has now set in motion a program of research and development for futuristic weapons to defend this country from incoming nuclear missiles. With today's signing of a national security directive, Mr. Reagan confirmed the long-range research he proposed Wednesday night. It will improve communications and control systems that are vital to these strategic forces. Applications discussed in the patents included destroying missiles. Communications, control, and disruption were included. There were some other ideas both to possibly modify weather and finally to lift a portion of the upper atmosphere further out into space where hopefully it would be able to deflect missile trajectories. Zap incoming missiles, disrupt global communications, and engineer the weather. What does HAARP do? HAARP is a large antenna where we beam radio frequency energy up into the upper atmosphere, and we create on a small scale what the sun normally does. HAARP uses 1 billion watts beamed straight into the ionosphere for experiments. Picture these strings on the piano as layers of the earth. Each one has its own frequency. What we used to do is beam radio waves into the ground and it would vibrate any strings that were present in the ground. We might get a sound back like, and we'd say, that's natural gas. We might get a sound back like, and we say that's crude oil. We were able to identify each frequency. We accomplished this with just 30 watts of radio power. If you do this with 1 billion watts, the vibrations are so violent that the entire piano would shake. In fact, the whole house would shake. In fact, the vibrations could be so severe underground that could even cause an earthquake. Los Angeles Times on April 21st, you said that you told the Associated Press that the American government has created weather tampering techniques so that the New World Order will be able to starve millions of Americans and control the rest. Pues bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Archivos Secretos después de que usted observó lo que algunos especialistas tienen que decir sobre las posibilidades del HAARP, que esto sin duda pues es diametralmente opuesto a lo que el gobierno de los Estados Unidos, particularmente el Departamento de la Fuerza Aérea, quien es el encargado hasta apenas unos meses del mantenimiento de HAARP, quienes estaba inyectando pues el financiamiento para que se hicieran los experimentos en este complejo de Gacona en el estado de Alaska. No solamente es capaz de aumentar, de disminuir la cantidad de humedad en la ionosfera, de crear estos domos pues de calor en la parte alta de la atmósfera, sino que usted lo vio, potencialmente es incluso capaz de producir terremotos, que es una tecnología que por supuesto conocemos y desde hace mucho tiempo, que es una tecnología que utilizamos comúnmente para encontrar petróleo, para encontrar gas natural, solo una mínima fracción de energía de lo que es potencialmente capaz de disparar complejos como HAARP. Recuerde usted que también se ha hablado que hay este tipo de complejos en Rusia, en el norte de Europa, en Sudamérica, en el Caribe, por supuesto, se habla que también hay un complejo de esta magnitud, de estas capacidades en Puerto Rico. Se habla de Australia, se habla de Sudáfrica, se hablan de muchos de estos puntos, una red global de complejos de este tipo de antenas que son capaces de modificar el clima. Bueno, pues todos ellos coincidentes
será con el llamado cambio climático, mejor dicho, con la aceleración del cambio climático, con el encrudecimiento de meteoros como huracanes, que cada vez azotan a las costas, en este caso del continente americano, con más fuerza, de tifones que a su vez hacen lo propio en Asia, de un aumento en la desertificación, por ejemplo, en la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, en el estado de California, que está sufriendo pues, una de las peores sequías en su historia. Y esto, bueno, pues a su vez genera graves problemas económicos y por supuesto también para la humanidad. ¿Tendrá algo que ver con HAARP? Bueno, pues vea usted esta nota de mi compañero Fernando Correa al respecto precisamente del cese de operaciones de esta instalación de Alaska, y regresamos con más aquí en Archivos Secretos. Me encuentro con Fernando Correa. Bueno, ya vimos que el HAARP es una realidad, o fue una realidad, dicen que ya lo están desmantelando. Ahora sabemos que realmente sí estaban intentando controlar el clima, es decir, muchos de los rumores ahora se han confirmado con estas declaraciones de la Fuerza Aérea que dice que ya lo van a quitar, pero que sí lo usaron. Definitivamente, Jaime, el HAARP existe. Es un proyecto que dice el doctor David Walker ahí en pleno Senado de Estados Unidos. Le están preguntando por qué lo van a desmantelar y dice alguien lo tiene que sostener el HAARP porque la Fuerza Aérea ya invirtió mucho, pero tenemos una nueva tecnología para manejar la ionosfera, para manejar el clima. Reconoció que puede el HAARP inyectar a través de antenas muy poderosas, o sea, una gran antena con una gran energía de radioondas, se inyectan a la ionosfera literalmente para calentarla, para excitarla y controlarla, dijo él específicamente. La ionosfera es la alta atmósfera, ahí hay partículas cargadas eléctricamente, Jaime. Lo que no sabemos es cuándo lo usaron, dónde lo usaron, cuáles fueron los resultados. ¿Cuántos disparos hicieron? Esto pareciera provenir desde el Star Wars de Ronald Reagan, Jaime. En esos tiempos de la Guerra Fría, un detalle es que hay un científico de MIT llamado Bernard Eastlund que patentó en 1985 una antena para mandar rayos a la ionosfera y controlar el clima, literalmente. Esa es su patente. Curiosamente, dicen los americanos que es coincidencia que en 86 en Gacon, Alaska, aparece el HAARP. Pero esta antena se dice ha disparado a miles de millones de watts de energía a la ionosfera. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. Ahora, si realmente controlan el clima, ¿por qué no llueve en California? Bueno, hay otra incógnita aún mayor, Jaime. ¿Qué tal si se le salió de control el experimento y eso ha exacerbado los climas incluso para su propio país? Hay una en Gacona, California, hay otra en Delano, California, en Gacon, Alaska. Porque no sabemos, más bien sabemos que el cambio climático está generando muchos problemas y todos los gobiernos del mundo están dispuestos ya a enfrentarlo. Pero y entonces, ¿un proyecto como el HAARP no podría ser contraproducente o es necesario realmente? Porque si llegamos un día a controlar el clima como nosotros queramos, puede ser bueno. Es buena la idea. Estas ideas no son nuevas relativamente, Jaime, provienen del sabio Nikola Tesla, que ya hablaba del campo de Tesla, ese campo ionosférico que él descubre, que fíjate, lo que quería hacer Tesla es usar la ionosfera como antena para enviar mensajes a otros planetas, Jaime. Tesla desarrolló con el campo Tesla un rayo que le llamaban el rayo de la muerte, que calentaba tanto una zona de la atmósfera que incluso se habla, hizo experimentos de teletransportación o teleportación, incluso también de modificación del clima. ¿Lo logró Tesla o no lo logró? Es la incógnita que todavía tenemos. Putin acusó a los Estados Unidos. En el 2002, en la Duma, que es como el Congreso, o sea, la alta cúpula de allá de la Federación Rusa, en la Duma en 2002, Putin acusó a los Estados Unidos de estar desarrollando desde hace años un arma geofísica, decían ellos. Acusaban de que habrían causado el terremoto de Haití, Jaime. Es decir, yo no lo considero como un juego, pero esto es... Pero también ya hacer esas acusaciones sin tener las pruebas y las es muy grave. Completas, ¿no? Es muy grave. Pero, ¿qué panorama nos abre el que la Fuerza Aérea haya confirmado que sí manipulan la ionosfera, que sí controlan el clima? Bueno, pues eso el año pasado apenas, donde se anunciaba que sí era real, donde el gobierno de los Estados Unidos por fin aceptaba la existencia de este complejo, pero que ya usted no tendría que preocuparse porque se iba a cancelar, se iban a cesar sus operaciones. Pues, ¿qué cree? Pues esto no duró ni poco más de año y medio cuando va a volver a reactivarse el HAARP. Ahora no en manos de los militares, supuestamente ahora en manos de los científicos. Vamos a ver la información, la reactivación del HAARP y regresamos con más en Archivos Secretos.
El complejo del programa de investigación de aurora de alta frecuencia, HAARP por sus siglas en inglés, ubicado en la población de Gacon, Alaska, no será cerrado, a pesar de que oficialmente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cesara sus operaciones en junio de 2014. La Universidad de Alaska Fairbanks retomará los experimentos con la ionosfera. Las instalaciones del HAARP consisten en una cadena de transmisores y antenas que se utilizan para calentar la zona más alta de la atmósfera. Este sistema de antenas es capaz de crear una aurora artificial, que permite convertir a la ionosfera en un laboratorio para estudiar el comportamiento de las partículas. Según la versión oficial del gobierno estadounidense, el HAARP se utilizaba para estudiar y mejorar las tecnologías de comunicación con experimentos en los que se disparaban potentes señales a la atmósfera. Sin embargo, el sistema es capaz de modificar la cantidad de humedad en la ionosfera y con ello potencialmente puede modificar los patrones climáticos. Y ya son varios los expertos y políticos que han acusado al programa de provocar desastres naturales como huracanes, tornados, inundaciones e incluso terremotos. In 1983, I did radiotomography with 30 watts, looking for oil in the ground. I found 26 oil wells over a 9-state area, and 100% of the time was accurate with just 30 watts of power beaming straight into solid rock. HAARP uses 1 billion watts beamed straight into the ionosphere for experiments. Picture these strings on the piano as layers of the earth. Each one has its own frequency. What we used to do is beam radio waves into the ground, and it would vibrate any strings that were present in the ground. We might get a sound back like, and we'd say, that's natural gas. We might get a sound back like, and we say that's crude oil. We were able to identify each frequency. We accomplished this with just 30 watts of radio power. If you do this with 2 billion watts, the vibrations are so violent that the entire piano would shake. In fact, the whole house would shake. In fact, the vibrations could be so severe underground that could even cause an earthquake. Sin embargo, tras el cierre de los experimentos militares, el HAARP perdió su financiamiento. El investigador de la Universidad de Alaska Fairbanks, Chris Fowlen, afirmó que los científicos creen que el HAARP tiene más aplicaciones que usarlo solo como un arma, y el éxito para mantener las instalaciones dependerá de la capacidad de la universidad para asegurar el financiamiento de múltiples fuentes para sus operaciones de investigación. No obstante, el gobierno de los Estados Unidos continúa manteniendo interés en el HAARP, ya que la Fuerza Aérea retrasó la demolición de las antenas debido a la presión de algunos políticos como la propia senadora de Alaska, Lisa Murkowski. Interés que podría estar relacionado con la capacidad del HAARP para manipular el clima y ser empleado como un arma. Para Tercer Milenio, Carlos Rubio. Pues bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Archivos Secretos platicando sobre la reactivación del HAARP, sobre los proyectos de geoingeniería del gobierno de los Estados Unidos y con fines bélicos, por supuesto, que de primera instancia tendríamos que concluir esa situación, que si el complejo de Gacona y supuestamente los otros complejos que hay bajo el dominio, ¿no? Bajo el control de las Fuerzas Armadas de la Unión Americana siguen siendo funcionales, bueno, pues tendrían que tener precisamente fines militares, fines bélicos, ¿no lo cree usted? Probablemente el arma más peligrosa, o una de las armas más peligrosas que se han inventado hasta el día de hoy. Ya lo vio usted, incluso en algún momento el presidente Vladimir Putin acusaría al gobierno de los Estados Unidos de utilizar precisamente este tipo de armas climáticas con la finalidad de llevar una guerra en este sentido. Algo que, por supuesto, causaría un daño brutal, no solamente al medio ambiente, sino a las economías globales. Podría devastar completamente un país si es que no se ha utilizado ya, como muchos aseguran, con fines meramente militares. Bueno, la realidad es que también el ejército de los Estados Unidos realiza mucha investigación científica y mucha de ella eventualmente tiene aplicaciones civiles. Pero en el caso de HAARP, con todo lo que le hemos presentado hasta ahorita, ¿usted no cree sinceramente que sería más bien utilizado con fines bélicos?
pues ahí tiene usted la información sobre este complejo. Y le vuelvo a repetir, este es solo porque el gobierno de los Estados Unidos ya aceptó su existencia. Y al respecto de eso, vamos a ver una nota de mi compañero Fernando Correa, precisamente al respecto de nuestra transición hacia una civilización tipo 1. Que de eso, de hecho, vamos a hablar en posteriores emisiones de Archivos Secretos sobre los diferentes tipos de civilizaciones, incluyendo, por supuesto, las hipotéticas civilizaciones extraterrestres que ya hayan logrado acceder a nuevos niveles de desarrollo evolutivo. De hecho, usted recordará, porque recientemente en este programa le presentamos una nota sobre una investigación llevada a cabo por un centro de investigación radioastronómica de los Países Bajos, en la cual pues se analizó las 93 galaxias más cercanas a la Tierra y no se logró encontrar los rastros calóricos de una posible civilización extraterrestre tipo 3. Recuerde usted que la tipo 1 es aquella capaz de controlar y de explotar los recursos de todo su planeta. Una civilización tipo 2 es aquella que puede explotar toda la energía de su propia estrella, y una tipo 3, aquella que puede explotar la energía, los recursos energéticos a nivel galáctico, es decir, de toda una galaxia. Y en ese sentido, los científicos de los Países Bajos dijeron que no encontraron ningún rastro de consumo de energía en las galaxias más cercanas a la Tierra. Por lo tanto, o estas civilizaciones tipo 3 no existen, o son extremadamente escasas. De ahí que no nos tenemos que preocupar de que llegue una de estas a la Vía Láctea y consuma toda nuestra energía, por lo menos no en un futuro cercano. Pero será el HARP un paso más para que la civilización humana alcance el estadio precisamente de civilización tipo 1. Vamos a ver la información con mi compañero Fernando Correa. Regresamos con más en Archivos Secretos. Extraterrestres en la frontera de México. Profundizaremos en algunos de los casos más importantes de la frontera norte de nuestro país, en donde se han presentado los más impactantes encuentros con seres de otros mundos. Tenía facciones, los puros ojos, no sé cómo le llaman, oblicuos o... Un ser humano, pero era parecido a un ser humano. Andábamos en la cacería de venados y miré una luz grande y se paró a la altura de nosotros. Quizás, debido al inhóspito y solitario de estos sitios, son escenarios perfectos para que estos seres se presenten a aquellas personas que se aventuran en la noche en el desierto. En este especial buscaremos juntos las respuestas. Contacto extraterrestre en la frontera norte de México, solo para suscriptores de tercermilenio.tv. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Correa aquí desde la ciudad de Shasta, Shasta City, la ciudad del monte Shasta, aquí en los bosques de California. Los parques nacionales de este estado tienen crónicas muy profundas que nos hablan de los seres llamados Nightcrawlers, que habitan precisamente entre estos bosques, al pie de la montaña del bosque Shasta, donde también se habla de un ser llamado Sasquatch o el Yeti. ¿De qué se tratan estas crónicas del pie grande o de los seres Nightcrawlers? Acompáñenme a la próxima transmisión especial el 4 de octubre a las 21 horas, suscribiéndose a tercermilenio.tv. Información que de no suscribirse no encontrará en ningún lugar. Acompáñenme, los espero. Pues amigos, estamos de vuelta en Archivos Secretos, hablando todavía sobre el HARP, y parece que es un tema que se le olvidó a mucha gente, que pasó desapercibida, de hecho, por muchos medios de comunicación, dada la enorme relevancia de esta situación. Usted lo acaba de observar. Por fin el gobierno de los Estados Unidos acepta que esto es real, que se existe.
por lo menos en cuanto al complejo de Gakona en Alaska se refiere. ¿Y qué hay de los otros complejos? ¿Por qué mucha gente sigue pensando que esto es una teoría de la conspiración? Y que bueno, en el momento en el que el gobierno de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, asegura que el complejo de Alaska existe, entonces deja de ser una teoría de la conspiración para ser una realidad. Pero los otros complejos, esos tal vez sí sean una conspiración, esos tal vez no existan, esos tal vez el gobierno estadounidense no los está operando. Se habla incluso que dentro de las instalaciones de la llamada Área 51, allá en el desierto de Nevada, hay otro complejo muy similar a este que usted acaba de observar. Pero pues evidentemente ahí no entra absolutamente nadie. Recuerde que también apenas hace poco más de un año el propio gobierno estadounidense, en esta ocasión a través de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, pues afirmó que sí existe el Área 51, pero que ahí no hay naves extraterrestres, que ahí no hay alienígenas, solamente se hacen experimentos de aeronaves secretas, militares evidentemente, pero bueno, nunca se habló si es que dentro de estas instalaciones todavía al día de hoy, bueno, ya no secretas, vamos a decir discretas, pues no se permite la entrada, por supuesto, de personal civil, mucho menos de medios de comunicación. Si usted quiere observar las instalaciones del Área 51 empleando este tipo de herramientas como el Google Earth, no lo puede ver. Y bueno, pues entonces, si ya aceptaron que el Área 51 existe, si ya aceptaron que el complejo de HAARP en Alaska existe, ¿por qué no pensar que también hay uno dentro de este espacio allá en Nevada? Y que tal vez existen otros en bases militares de la Unión Americana. La excusa, como usted ya lo observó del gobierno, es que es muy costoso este tipo de experimentos, que no los puede sostener más, y entonces por eso cerraba operaciones. Pero quien las recupera es precisamente la Universidad de Alaska Fairbanks, que, bueno, mantendrá las operaciones del HAARP siempre y cuando consiga financiamiento para aquellos entes. Supuestamente va a concentrarse en el mundo científico y académico, pero no está cerrado, por supuesto, a nuevas propuestas, entre ellas tal vez de algunos otros gobiernos o milicias que estén interesados en realizar experimentos ahí, en las instalaciones del HAARP. Si puede conseguir ese financiamiento, seguirá abierto. Y ese es el mensaje que envió precisamente la Universidad de Alaska Fairbanks. Bueno, ¿cree usted que algunos otros gobiernos, que algunas otras fuerzas castrenses estarían interesadas en manipular el clima? ¿En rentarle las instalaciones a la Universidad de Alaska Fairbanks? Pues yo creo que sí. Pero le decía que no solamente es capaz de realizar un cambio en los patrones habituales climáticos, sino también potencialmente producir terremotos. Vamos a ver la información y regresamos con más en Archivos Secretos. El 28 de mayo del 2014, en Washington, D.C., durante la audiencia del Senado de los Estados Unidos, el doctor David Walker, de la Fuerza Aérea, reconoció que controlan la ionosfera y el clima por medio de las antenas del HAARP, que pueden inyectar energías de millones de watts a la atmósfera para controlar el clima por medio de una zona constituida de partículas cargadas eléctricamente, la ionosfera. Walker dijo que el HAARP ya terminó y que lo van a desmantelar en 2014 porque la Fuerza Aérea ya tiene otros métodos para la manipulación de la ionosfera. Estados Unidos prepara una nueva tecnología mayor que el HAARP para controlar la ionosfera y el clima. Moving on to other ways of managing the ionosphere, which the HAARP was really designed to do, was to inject energy into the ionosphere, be able to actually control it. But that work has been completed. The Air Force has gotten great value out of HAARP in the past. We took it over from the Navy and managed it and actually did a number of experiment campaigns up there and have finished our work that we're interested in doing up there. Una declaración histórica del Dr. Walker. El HAARP fue diseñado para inyectar energía a la alta atmósfera, un proyecto que ha finalizado porque ya tienen otros métodos
para manipular el clima, lo que demuestra que la humanidad está en plena transición de una civilización tipo 0 a una civilización tipo 1, de acuerdo a la escala de Kardashev. Este astrofísico ruso en 1965 define que en el universo existen civilizaciones más avanzadas, iniciando con el tipo 1, una civilización planetaria con tecnologías para controlar los eventos naturales a escala mundial. El físico Michio Kaku así describe a una civilización tipo 1. When we physicists look in outer space for alien life, we don't look for little green men. We look for type 1, type 2, and type 3 civilizations. A type 1 civilization has harnessed planetary power. They control earthquakes, the weather, volcanoes. They have cities on the ocean. Anything planetary, they control. De manera que el HAARP, que está a punto de ser desmantelado, será sustituido por otros métodos que ya tiene la Fuerza Aérea para controlar la ionosfera. Estos son hechos que nos indican que se avanza en la transición a una civilización tipo 1. Rich García, de Relaciones Públicas del HAARP, habla de las capacidades del proyecto para inyectar radiofrecuencias a la alta atmósfera. What does HAARP do? HAARP is a large antenna where we beam radio frequency energy up into the upper atmosphere. HAARP can create some of the effects that the sun creates that are similar to the aurora borealis. In fact, the vibrations could be so severe underground that could even cause an earthquake. ¿Acaso existe una tecnología tan poderosa que pueda poner a temblar una zona en particular del mundo? Lo que pareciera solo fantasía, posiblemente en la actualidad ya existe. Podría tratarse del Proyecto HAARP, Programa Activo de Investigación de Auroras con Alta Frecuencia, un desarrollo militar que utiliza la ionosfera terrestre para manipular la atmósfera y la Tierra. Las poderosas antenas del HAARP inicialmente se instalaron en Gakona, Alaska, en los 1990, luego en Tromsø, Noruega, también en Delano, California, y en Fairbanks, Alaska. Antenas capaces de emitir señales de miles de millones de watts. What does HAARP do? HAARP is a large antenna where we beam radio frequency energy up into the upper atmosphere. HAARP can create some of the effects that the sun creates that are similar to the aurora borealis. Sus aplicaciones militares incluyen destrucción de cohetes y satélites, interrupción de las telecomunicaciones y posiblemente manipulación del clima y de porciones de las masas continentales, tal como lo expresa el experto Brooks Agnew. In 1983, I did radio tomography with 30 watts, looking for oil in the ground. I found 26 oil wells over a 9-state area, and 100% of the time was accurate with just 30 watts of power beaming straight into solid rock. HAARP uses 1 billion watts beamed straight into the ionosphere for experiments. Picture these strings on the piano as layers of the earth. Each one has its own frequency. What we used to do is beam radio waves into the ground, and it would vibrate any strings that were present in the ground. We might get a sound back like, and we'd say, that's natural gas. We might get a sound back like, and we say that's crude oil. We were able to identify each frequency. We accomplished this with just 30 watts of radio power. If you do this with 2 billion watts, the vibrations are so violent that the entire piano would shake. In fact, the whole house would shake. In fact, the vibrations could be so severe underground that could even cause an earthquake. En agosto de 2002, el HAARP fue un tema crítico en la Duma o Parlamento de Rusia. Vladimir Putin denunció que los Estados Unidos están creando nuevas armas de carácter geofísico que pueden influir con ondas de radio de baja frecuencia. En el foro del periódico ruso Pravda, actualmente se presenta que el terremoto en Haití fue provocado por el HAARP. En la provincia china de Sichuan, el 12 de mayo del 2008, ocurrió un terremoto de 7.8 grados Richter. Se especula fue provocado por un disparo del HAARP de 9.000 millones de watts. Antes del terremoto en Sichuan, aparecieron nubes inusuales con arcoíris. También, antes del sismo del 2010 en Chile,
extrañas nubes de colores fueron vistas en el cielo. ¿Acaso estas nubes fueron causadas por el HAARP? La incógnita aún permanece. Pues bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Archivos Secretos con todo lo que usted necesitaba saber sobre HAARP, sobre si es verdad su existencia, sobre que el gobierno de los Estados Unidos ya lo aceptó, sobre que apenas poco más de un año se cesó sus operaciones, pero que además apenas hace unas semanas se anunció su reactivación. Ahora en manos de entes académicos y científicos, no militares. Y en ese sentido, bueno, continuarán con los experimentos en la medida en la que logren hacerse de financiamiento. ¿Qué le parece a usted? Este complejo es solo uno de los que supuestamente se encuentran alrededor de todo el planeta y que en este momento podrían estar causando el cambio climático y que además, por cierto, hay que mencionarlo, porque recuerde usted que el panel intergubernamental sobre el cambio climático, este grupo de expertos de las Naciones Unidas, pues nos ha asegurado que ellos están convencidos a un 90% que el cambio climático es producido ni más ni menos que por la actividad del ser humano, que no es un fenómeno natural. Bueno, pues tal vez mucho de esto, mucho del cambio climático estaría siendo producido por los proyectos de geoingeniería, ¿no lo cree usted? Evidentemente también por la actividad industrial, por la actividad minera, por la deforestación, por todo lo que produce el sistema productivo imperante en este momento en el planeta. Sí, eso es verdad, por nuestro nivel de consumo desmedido, por la manera en la que manejamos nuestros desperdicios. Sí, todo eso es verdad. Pero tal vez, como usted acaba de observar, mostrando todas las capacidades de los proyectos de geoingeniería como HAARP, pues tal vez también tienen algo que ver con la manipulación climática y con lo que estamos nosotros llamando al día de hoy cambio climático, que recuerde también el panel intergubernamental sobre este mismo ha asegurado que parte del cambio climático ya es irreversible. Yo soy Carlos Rubio y lo veo a usted en la siguiente emisión de este programa con muchos más archivos secretos. Extraterrestres en la frontera de México. Profundizaremos en algunos de los casos más importantes de la frontera norte de nuestro país, en donde se han presentado los más impactantes encuentros con seres de otros mundos. Tenían facciones, los puros ojos, no sé cómo le llaman, oblicuos o... Un ser humano, pero era parecido a un ser humano. Andábamos en la cacería de venados y miré una luz grande y se paró a la altura de nosotros. Quizás, debido al inhóspito y solitario de estos sitios, son escenarios perfectos para que estos seres se presenten a aquellas personas que se aventuran en la noche en el desierto. En este especial buscaremos juntos las respuestas. Contacto extraterrestre en la frontera norte de México, solo para suscriptores de tercermilenio.tv. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Correa aquí desde la ciudad de Shasta City, la ciudad del monte Shasta, aquí en los bosques de California. Los parques nacionales de este estado tienen crónicas muy profundas que nos hablan de los seres llamados Nightcrawlers, que habitan precisamente entre estos bosques, al pie de la montaña del bosque Shasta, donde también se habla de un ser llamado Sasquatch o el Yeti. ¿De qué se tratan estas crónicas del pie grande o de los seres Nightcrawlers? Acompáñeme a la próxima transmisión especial el 4 de octubre a las 21 horas, suscribiéndose a tercermilenio.tv. Información que de no suscribirse no encontrará en ningún lugar. Acompáñeme, los espero. Tercermilenio.tv,
un portal hacia una nueva realidad. En su tercer aniversario, tercermilenio.tv diseñó una plataforma accesible y atractiva que ofrece a nuestros suscriptores una experiencia exclusiva de interacción en foro y redes sociales, además de la búsqueda efectiva que ya conoce. Este es el nuevo rostro del canal de televisión por Internet, con una barra de programación de 24 horas continuas y producción exclusiva cada semana. Tercermilenio.tv lo lleva hasta el lugar de la evidencia y a los escenarios generadores de información. Por los temas cubiertos y el perfil cumplido, se coloca como el único en su tipo, que con 3 años ininterrumpidos han presentado investigaciones, análisis, entrevistas y congresos, y está transformando el periodismo de investigación ovni extraterrestre. Disfruta de nuestra sección en el foro, el primer foro mundial de temática ovni, donde podrá comentar, compartir vivencias y mostrar evidencias. Se trata de un plus al portal que ya cuenta con un almacén de transmisiones, conferencias, vigilancias, investigaciones clásicas y mucho más. Este esfuerzo periodístico trae para usted cada lunes y jueves programas especiales exclusivos para suscriptores, además de la programación que ya conoce, llevada por los profesionales. El seguimiento en los agrogramas en los campos de cultivo en Inglaterra y las vigilancias ovni seguirán presentes dentro de nuestra programación. Jaime Maussan dirige este canal en su tercer año y evoluciona para traerle una mejor imagen, transmisiones en alta definición y la investigación de un tema que un día lo cambiará todo. Entra, participa y suscríbete al único canal de televisión por Internet especializado en el fenómeno ovni extraterrestre. De su mano celebramos 3 años. Tercermilenio.tv. Entra a la nueva era de la comunicación. Extraterrestres en la frontera de México. Profundizaremos en algunos de los casos más importantes de la frontera norte de nuestro país, en donde se han presentado los más impactantes encuentros con seres de otros mundos. Tenían facciones, los puros ojos, no sé cómo le llaman, oblicuos o... Un ser humano, pero era parecido a un ser humano. Andábamos en la cacería de venados y miré una luz grande y se paró a la altura de nosotros. Quizás, debido al inhóspito y solitario de estos sitios, son escenarios perfectos para que estos seres se presenten a aquellas personas que se aventuran en la noche en el desierto. En este especial buscaremos juntos las respuestas. Contacto extraterrestre en la frontera norte de México, solo para suscriptores de tercermilenio.tv. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Correa aquí desde la ciudad de Shasta, Shasta City, la ciudad del monte Shasta, aquí en los bosques de California. Los parques nacionales de este estado tienen crónicas muy profundas que nos hablan de los seres llamados Nightcrawlers, que habitan precisamente entre estos bosques, al pie de la montaña del bosque Shasta, donde también se habla de un ser llamado Sasquatch o el Yeti. ¿De qué se tratan estas crónicas del pie grande o de los seres Nightcrawlers? Acompáñeme a la próxima transmisión especial el 4 de octubre a las 21 horas, suscribiéndose a tercermilenio.tv. Información que de no suscribirse no encontrará en ningún lugar. Acompáñeme, los espero. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de tercermilenio.tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es tercermilenio.tv.